¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del Mundial de Fútbol a un solo clic. Día definitivo para la clasificación del Grupo C. Francia, que arribaba a su último partido como primero del grupo, enfrentaba al segundo y aspirante a líder Dinamarca. En el Olímpico de Luzhniki en Moscú, la previa del encuentro se vivía con gran ambiente por parte de la afición. Los dirigidos por Didier Deschamps alineaban en su once inicial una nómina mixta teniendo en cuenta que ya estaban clasificados. El arquero suplente Mandanda sería inicial, en defensa Kimpembe debutaba en la Copa del Mundo al igual que Sivide. Nsonsi en medio campo era otra de las caras nuevas a pesar de haber jugado apenas unos minutos frente a Perú, y Thomas Lemar, el último del once inicial que no había visto minutos en Rusia 2018. En total 4 debutantes y un equipo conformado por hasta 6 suplentes saltó a la cancha dejando a hombres como Umtiti, Matuidi, Pogba y Mbappé en el banco de suplentes. Dinamarca para este partido cambió su esquema y dejó menos resguardo en el medio campo. Un esquema con 4-3-3 confiando en su poder ofensivo para disputarle el partido a un Francia mermado por la suplencia de varios jugadores. El partido transcurrió con una Francia dominadora de las acciones, pero sin muchas posibilidades de gol por parte de ambos equipos. La posesión del balón terminaría con bastante ventaja a favor de Francia y el partido finalizaría como el único encuentro del Mundial hasta el momento sin goles, 0-0, y de esta forma Francia clasificó como primera del grupo, Dinamarca segunda y esperando rivales del grupo D. No olvides ver los goles de este Mundial fecha a fecha en nuestro Instagram Gol de Hoy Oficial. Es todo por ahora, suscríbete y haz clic en la campana gris si quieres seguir al tanto de todo lo que pasa en Rusia 2018. Hasta la próxima.